Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, hoy trataré el tema del gatekeeping. Este término que he venido usando con cierta frecuencia, pero que no he explicado claramente en qué consiste. Bien, gatekeeping es el término que usa la ciencia de la comunicación para describir los mecanismos selectivos que se aplican al procesamiento de la información que debe llegar al público y que a la postre determinan cuál información sale de las compuertas de los medios y cómo sale, y cuál se filtra y se queda sin difusión, se queda a puertas adentro. Esto desde luego es una simplificación, pero da una idea clara de lo que es gatekeeping a grandes rasgos. Algunos dicen que gatekeeping es censura o autocensura. Y rebatir este razonamiento no es fácil. Se podría decir que censura o autocensura siempre son imposiciones de un poder fin a sí mismo, que solo se cuida de sí mismo, o de un poder que carece de legitimidad de una forma u otra. En cambio, el gatekeeping es filtraje y procesamiento de la información para transmitir lo que conviene a determinados intereses, públicos o privados. Pero estos intereses pueden ser legítimos, pueden ser legales, pueden ser para proteger algo que está bien que sea protegido y por lo tanto puede haber gatekeeping motivado por razones válidas. Por ejemplo, para no favorecer o facilitar a un factor que pudiese amenazar a la paz ciudadana o para no afectar una investigación criminal. Pero aquí lo que voy a tratar hoy es acerca del gatekeeping político, tal como se entiende, si se quiere vulgarmente, cuando se habla de democracia. Y en pocas palabras, muy resumidamente, el gatekeeping en política se aplica para mantener a salvo a la democracia y a sus instituciones y mecanismos. Son los porteros que impiden que los enemigos de la democracia se cuelen hacia el sistema. ¿Y cómo se logra esta función de defensa de los portones de la fortaleza democrática para que los bárbaros no entren y la conquisten? Bueno, el mecanismo lógico debería ser seleccionando y filtrando a los partidos y a los candidatos. En algunos países, por ejemplo, están prohibidos los partidos nazistas o comunistas o ambos, pero esto no es muy democrático. Desde luego, parece trivial que una democracia no deba permitir que partidos antidemocráticos participen en ella, pero esta discusión no es tan simple como parece, porque no se trata siempre de mantener a raya a neonazis o a neobolcheviques. La cosa no es tan simple, porque pudiesen surgir partidos que más que querer restaurar regímenes del pasado, lo que desean es acabar con el sistema o régimen imperante, precisamente porque consideran que ese sistema no es realmente democrático y es otra cosa, que parece democracia, pero no lo es. Bien, ¿qué se puede hacer en estos casos? La solución no es fácil, porque desde hace décadas en todos los países ha venido creciendo el descontento de los gobernados hacia sus gobernantes. Ha crecido el descontento hacia la política y los políticos, hasta volverse algo generalizado o muy próximo a ser general. La gente rechaza cada vez más a la política, afirma que todos los políticos son la misma basura y algunos no se quedan allá o en esto, porque hay gente que ya está comenzando a sospechar hasta del mismo sistema democrático como tal. ¿Por qué? Porque lo identifican como una mafia y por lo tanto hay gente a la cual todo esto de la democracia ya le parece una farsa, un engaño. Y por lo tanto hay gente a la cual no le importaría la desaparición de la democracia como tal,
si esto permitiera que se instaure lo que ellos consideran un buen gobierno. Un gobierno autoritario, pero capaz de poner orden y limpiar la casa, capaz de poner las cosas a funcionar para que haya orden, paz y prosperidad. Bien, este servidor, por ejemplo, considera que todas las democracias liberales de Occidente se han convertido en oligarquías locales sirvientas de una plutocracia global. Se han convertido en partitocracias al servicio de intereses puramente privados. Y hasta dudo si es que alguna vez la democracia fue algo distinto. Y por lo tanto deseo un cambio hacia una verdadera democracia. Por lo tanto, desde hace tiempo no solo no tengo a nadie que me represente, es que ya no creo en la solución democrática desde el mismo sistema. Bueno, explicaré esto más adelante. Sigamos. Ajá, ¿qué puede hacer el sistema en estos casos para protegerse y preservar su ecosistema de poderes cuando comienza a sentirse al descubierto? ¿Qué puede hacer cuando todo este descontento y rechazo popular resulta ser que es acertado, que la gente no se está imaginando cosas, las vive, las sufre y al fin las logra ver, al fin logra ver la realidad de toda la trama o de gran parte de la trama? Bueno, una de las cosas que puede hacer el sistema es renovar los liderazgos. Liderazgos que prometan un cambio. Se cambian las caras a ver si esto funciona. Pero esto no siempre es posible. Y sobre todo, no siempre resulta. Porque la gente ya ha olido el engaño. Y por más que se lave, disfrace y perfume a los nuevos muñecos, es más, por más que se fabriquen nuevos muñecos, que parecen todos sacados del mismo molde, como se hizo con Emmanuel Macron en Francia, Justin Trudeau en Canadá, Sebastian Kurz en Austria. Por más que se fabriquen estos nuevos muñecos, ya mucha gente, demasiada gente sabe cuál es la verdadera calidad del producto, aunque le cambien el empaque. Entonces, ¿qué puede hacer el sistema cuando la política está llegando al ápice del desprestigio? Pues puede recurrir a una falsificación aún más profunda, que es la de fabricar o comprar partidos que simulen ser antisistema, pero que en realidad no lo son. Se trata de hacer que la gente pique el anzuelo porque le han cambiado la carnada, pero el anzuelo sigue siendo el mismo y el bote al cual van a parar los pescados siempre es el mismo. Bueno, en estos casos se aplica gatekeeping encubierto, un gatekeeping que no debe parecer como tal, que no debe ser descubierto, eh, donde el sistema finge que se le coló un candidato antisistema para que la gente decepcionada vuelva a emocionarse y crea que con voto castigo se puede enderezar al árbol torcido. Porque el truco está en que la gente siga votando y siga creyendo que la democracia se arregla en democracia. Es el truco de crear eso que algunos llaman la antipolítica. Y al hablar de este término, aún recuerdo la operación que se hizo con Antanas Mocus en Colombia. Las élites colombianas se consiguieron un payaso talentoso. Lo lanzaron y mucha gente de buena fe cayó en eso de la antipolítica. O sea que se podía hacer política sin políticos. Increíblemente eso dio resultado, porque aunque Mocus no ganó, se demostró que la fórmula podía funcionar para encubrir que todos los candidatos son del sistema, aunque algunos parezcan ser opositores, incluso opositores radicales. Y esta fórmula también funcionó en Uruguay con otro payaso muy hábil, muy encantador, el muy simpaticón José Mujica. Y esta fórmula ha funcionado muy bien en muchas partes, hay muchos ejemplos, pero solo nombraré a los que me parecen más notables.
porque demostraron que la fórmula puede funcionar sin importar las diferentes particularidades o culturas. Está, por ejemplo, el caso del partido Syriza en Grecia y su líder, Alexis Tsipras, un verdadero monigote que fue capaz de engañar a todo un pueblo y enterrar sus esperanzas. Lo que hizo este verdadero traidor en Grecia fue trágico y debería contar esa historia, pero no prometo que lo haré pronto. Y bueno, está el caso del partido Cinco Estrellas de Italia y su líder, Beppe Grillo. Este sí es un payaso de profesión. Cinco Estrellas es un partido de supuesta democracia directa, creado primero como un partido de Internet que fue tan exitoso que al incursionar en la arena política real, logró convertirse en el primer partido de Italia en tiempo récord y llegar al poder también en tiempo récord. ¿Y qué fue lo que pasó cuando llegó al gobierno? Pues se puso a trabajar en un sentido exactamente opuesto al de sus promesas electorales, cosa que no debería sorprender a estas alturas. Lo que pasa es que Cinco Estrellas lo hizo con una falta tal de pudor que se podría hasta hablar de violencia en el modo como traicionó a su electorado. Y el caso de Cinco Estrellas además expone la factibilidad de crear un partido de gatekeeping, primero en forma virtual, creando una red social propia. Es muy interesante este caso, y más interesante aún que este partido lograse engañar no solo a la masa, sino a muchos intelectuales y profesionales bien amoblados, que incluso se acercaron al partido como simpatizantes, promotores, incluso asesores. Y con respecto a esto voy a hacer un corto paréntesis para explicar algo. Eh, Estos intelectuales es cierto que fueron engañados, pero aquí hay que señalar que esto es algo que puede pasarle a cualquiera, incluso al más pintado. Este servidor, que no se considera un intelectual ni mucho menos de los más pintados, ha sido engañado y no debo excluir que esto pueda volver a pasar. La potencia del círculo mágico y sus hechizos es real y sentirse a salvo es una ilusión vanidosa. He hablado en más de una ocasión de que en más de una ocasión he anunciado que vamos a enfrentar momentos delirantes, una etapa delirante, y nadie podrá evadirla. De hecho, estoy revisando muchas de mis posiciones frente a ciertos fenómenos, como el fenómeno de Donald Trump, sobre el cual ejercí mi duda, pero también una parte de esa duda fue otorgada como beneficio, invocando la aparición de un Trump 2.0 que debía ir más allá y de alguna forma cruzar el Rubicón. Y esto lo hice en honor a un principio que se llama skin in the game, que significa poner la piel en juego, exponer el pellejo. Algunas veces en la vida hay que arriesgar y no temer las consecuencias. Una cosa es hacerlo todo el tiempo, temerariamente, y otra hacerlo en forma meditada, no desechando la prudencia, sino poniéndola en una balanza. Lo importante es mantener la honestidad y reconocer el error. Esto es lo que han hecho estos intelectuales que apoyaron a Cinco Estrellas y que salieron con las tablas en la cabeza. Y esto es algo que tanto este servidor como Aura Palermo es muy posible que también lo tengamos que hacer en el caso de Donald Trump, de seguir con cierta deriva que está levantando muchas sospechas, no solo en nosotros. Hay gente que está notando lo mismo. Pero bueno, volviendo al caso Cinco Estrellas, estos intelectuales, en vez de preservar a toda costa sus reputaciones, cuidando sus posiciones, aplicando rígidamente el principio de conservación de la reputación, de la conservación del prestigio, que es un principio de precaución, pero no es infalible, no te blinda frente a todo error. Estos intelectuales, en vez de retraerse, dieron un paso al frente. En otras palabras, no se refugiaron en una campana de cristal o treparon sobre un altar imaginario por encima del bien y del mal.
Porque la inteligencia, cuando lo es de verdad, sabe muy bien que ciertas actitudes conservadoras o prudentes, en el fondo lo que esconden realmente es egoísmo, cobardía y presunción, cuando no esconden un cálculo permanente de conservación del estatus material adquirido. Señores, cuidado con ciertas equidistancias y neutralidades que nada tienen que ver con la objetividad. La objetividad sin pasión no es buena cosa, porque la verdad debe ser perseguida con pasión. El neutral, supuestamente objetivo, es tan ingenuo como los demás, y de paso no ayuda a nadie. Así que cuidado con caer en la tibieza. La Biblia en varios versículos advierte sobre la tibieza. Eh, Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esto lo tomo directamente del capítulo del Apocalipsis, nada más y nada menos. Así que en vez de refugiarse en el tibio principio de evadir todo peligro, estos intelectuales prefirieron asumir un riesgo, exponer su pellejo, aceptar el skin in the game. Sabían que siempre existe un riesgo, no se lanzaron ciegamente, pero prefirieron contribuir a una causa que sentían justa. Prefirieron bajar a la arena y al momento de hacerlo, lo hicieron entregándose generosamente. Y ahora con la misma generosidad reconocen su error y hasta se ríen porque no han perdido la preciosa virtud de no tomarse demasiado en serio, de reír de sí mismos. Bueno, seguimos. Y ahora, del caso 5 estrellas, pasemos a un caso que a mí me impresiona mucho por su capacidad de diversión y distracción. Es el caso del partido Podemos de España. Este partido supuestamente nació para representar el descontento nacional que comenzó a expresarse claramente en el año 2011, hace 10 años, durante las jornadas de lo que se conoce como las manifestaciones del movimiento 15M o movimiento de los indignados. Este movimiento pedía la superación de la política surgida de la transición española, que se había estancado en el bipartidismo del dúo PSOE y Partido Popular. Y este partido también ha cumplido su función de gatekeeping y de partido antisistema, se convirtió en un partido que chapotea felizmente en el sistema partitocrático español, donde ha cumplido su misión, incluso sin renunciar a sus banderas. Y esto lo pudo hacer porque se mantuvo como partido minoritario, marginal, circunstancial, un partido de coalición. Y fue así como cumplió con su primera etapa. Y lo digo así porque Podemos seguirá cumpliendo la misión asignada a medida que el caos avance más y más en España. Los que crean que su líder, Pablo Iglesias, está muerto y enterrado, se equivocan, porque aún no han entendido su función de agente caotizante, de disolución del Estado y la nación. Bien, hasta ahora he expuesto casos de gatekeeping que tienen una característica común. Son partidos de izquierda, de esos que llamamos progresistas. Pero esto no excluye la posibilidad de que surjan partidos de gatekeeping que sean de derecha o de eso que la gente cree que es derecha. Y ya tenemos un ejemplo, que es la Lega de Matteo Salvini en Italia, la cual al incorporarse al gobierno de Mario Draghi, supuestamente sin firmar ningún cheque en blanco, eh, al final terminó votando en Consejo de Ministros a favor de las medidas que ha tomado Draghi para imponer un pasaporte sanitario, demostrando a la postre ser un partido de gatekeeping, porque además ahora forma parte de un gobierno que se declara de unidad nacional, pero que en realidad es de división nacional y que está tomando un rumbo totalmente opuesto a lo que la Lega venía pregonando por voz de su líder nacional, Salvini, y por figuras de alto perfil popular como Claudio Borghi y Alberto Bagnai. Bien, espero que haya quedado claro que los partidos de gatekeeping
Son partidos cuya función es pescar el descontento popular para represarlo y canalizarlo hacia el falso sistema democrático. Son partidos que nacen para promover la protesta y luego enredarla, o sea, meterla dentro de la red del sistema electoral. Son partidos cuya misión es cercar, controlar y neutralizar ese descontento popular para encerrarlo dentro del círculo mágico del poder que ya he descrito en abundancia. Los partidos de gatekeeping se han convertido en operadores de ese círculo mágico del poder al cual denomino la Matrix y por lo tanto sirven para crear falsas dialécticas asociadas con conceptos como gobierno-oposición, política-antipolítica, voto-abstención, todas dialécticas que deben blindar a falsas democracias que por lo tanto necesitan falsificarlo todo, falsificar a la oposición, a las críticas contra la política y al asunto de la participación en el juego electoral. El gatekeeping es la evolución final de la democracia mágica, la democracia con magos, todos pertenecientes a una clase política única, supuestamente plural, pero que se encuentra encerrada dentro del círculo junto con sus votantes. Y esta democracia mágica es desde luego el sistema de gobierno preferencial del capitalismo con magos que he comenzado a describir en los últimos videos. Bueno, seguimos. Y vayamos al espinoso asunto de la abstención electoral, que tiene que ver con todo esto del gatekeeping y las democracias mágicas. En Italia, hace poco se celebraron elecciones que ellos llaman administrativas, pero que se trata de elecciones para elegir alcaldes. Y el fenómeno más protuberante que surgió de las mismas es el fenómeno de la abstención, que se manifestó a niveles sin precedentes. En Italia ahora se habla de los efectos de la abstención y sobre el qué hacer con esto. Lo que pasa es que el problema de la abstención no tiene solución si se plantea dentro de un sistema democrático cerrado, de círculo mágico, secuestrado por el sistema, que es una oligarquía reciclable, como lo son los gobiernos, que sirve a una plutocracia que es permanente, como lo son los estados. Y esto no tiene solución, porque esta circunstancia, y sobre todo en presencia de operaciones de gatekeeping, va a determinar fatalmente que cualquier desemboque electoral del embalse abstencionista inevitablemente creará un afluente alimentador o realimentador del pantanal democrático de la alternabilidad sin alternativa. Por lo tanto, preguntarse en estos momentos quién podría capitalizar la abstención es como preguntarse quién pudiese pastorearla, sabiendo que todos los perros pastores en realidad son lobos. Es muy difícil, por lo tanto, plantear una verdadera salida a estas democracias mágicas, a las cuales se les sigue llamando democracias liberales de Occidente. Porque a estas tiranías de emperador invisible les va de maravilla creando abstención o creando descontentos encausables con partidos trampa, con partidos de gatekeeping. Señores, una verdadera salida resolutoria, solo se podría plantear en términos insurreccionales, de verdadera revuelta, revolución, no para cambiar gobiernos, sino para cambiar al Estado. Pero es aquí donde se presenta la segunda trampa, no menos engañosa, no menos engañosa que la hoja de ruta pacífica, institucional, democrática. ¿Por qué? Porque el sistema de poderes sabe cómo suministrar dosis crecientes de confusión, división, caos y crisis. Y sabe cómo orientar esa protesta, revuelta, insurrección para que tome un rumbo de todos modos favorable a sus intereses. Porque además
Esta es ni más ni menos que la verdadera ruta al Gran Reset, que es una ruta de crisis terminal, donde será la misma gente la que pida el Gran Reset. En los próximos años veremos la aplicación de la estrategia del caos y al mismo tiempo la aplicación de operaciones de gatekeeping en forma secuencial o paralela. Esto depende de las particularidades nacionales y hasta podría depender de imprevistos que siempre pueden presentarse, porque nada tendría de raro que se genere una crisis social que lleve al gobierno a un candidato o partido de gatekeeping y que a ese candidato se le impida gobernar y se le sabotee por todas partes, hasta crear una situación insoportable de desorden y caos extremo donde la gente desesperada se va a contentar con el primero que logre restituir el orden y la paz. Y es allí donde el sistema va a brincar sobre la mesa, aprovechando la oportunidad que él mismo creó. Y esta operación se llama reseducción y la ha descrito muchas veces Aura Palermo. Eh, Desde luego, en este mecanismo de reseducción, el partido o candidato de gatekeeping debe recitar su parte, fingiendo ser una víctima y, si es posible, manteniendo de todos modos la adhesión de una porción de sus fieles que se van a tragar el cuento de que lo sabotearon. Esto es importante porque la reseducción podría volverse cíclica y repetirse y activar el péndulo en un mundo en crisis creciente y permanente como el que ya comenzamos a transitar. Esto volvería a la reseducción en el perfecto sistema político del capitalismo con magos rumbo al gran reset. Y esto es así porque el capitalismo necesita siempre crear crisis, crear ciclos negativos. El capitalismo necesita crear cracks o anticipar y aprovechar ciclos naturales que sus magos conocen para poder avanzar sin límites de ningún tipo, sobre todo sin límites morales. Hay una consigna que a muchos liberales les fascina. Las crisis son necesarias porque generan oportunidades y permiten seleccionar a los mejores, a los más competitivos. Y esta consigna darwiniana, malthusiana del capitalismo es real, solo que la usa de un modo muy distinto al que pensamos. La usa para lograr niveles crecientes de concentración de riqueza y concentración de propiedad. En otras palabras, concentración de poder. Así que debemos prepararnos para enfrentar a la estrategia del caos, a la estrategia del gatekeeping y a la estrategia de la reseducción. Y estén atentos, porque todas estas estrategias son parte de una receta y van directo al caldero del mago, que es la Matrix y sus falsas dialécticas y dualidades ideológicas sin salida. Eh, Dialécticas que impiden ver con claridad el camino que debería seguirse. Ahora bien, queda una posibilidad, que los magos resulten ser aprendices de mago y que el caos se les salga de control y hasta se voltee contra ellos. Jugar al caos en todos los lugares implica tener todas las piezas cuadradas y eso solo lo puede hacer Dios. Y creerse dioses es el último estadio de la ibris, de la presunción sin límites que lleva a esa locura que precede a la caída final, desde la cima más alta. En un War Room que hice con Aura Palermo, explicamos que el caos que se nos viene encima va a ser un caos de cuarto giro, de cierre de un ciclo histórico. Pero cuidado, este cierre pudiese ser el gran cierre de un gran ciclo histórico. Y esto podría significar que el caos se presentará en forma universal e incontrolable. Caos abajo y arriba. Caos en la creación, tanto en el hombre como en la naturaleza. Caos de revelación y final de los tiempos. Y hablando de caos en la naturaleza, a lo mejor es por eso que los magos del mal, los verdaderos, los atemporales, lo que conocen lo escrito y lo no escrito,
que conocen de ciclos y giros naturales, de ciclos y giros humanos. A lo mejor es por eso que los verdaderos magos del mal han dado la orden a sus legiones de apresurarse en declarar la emergencia climática. El que tenga ojos, que vea. Por cierto, en estos momentos en Italia está aflorando una rebelión de clase trabajadora que por fin ha logrado levantar la mirada más allá del egoísmo y el individualismo. Ah, hace una semana, más o menos, la protesta fue infiltrada por el poder, ganó el poder, pero esto sigue. Y en los próximos días se podrá ver si ciertas organizaciones podrán plantar cara al caos generado desde el poder para arrebatarle sin permiso una porción y cabalgarla por su cuenta, rompiendo de alguna forma el monopolio del caos. Esto va a ser muy interesante, porque se va a tratar de algo así como caos contra caos, en donde el gobierno seguramente va a ganar culpabilizando al otro caos. Pero si la rebelión lograse de todos modos constituirse con cierta organicidad y conciencia, a raíz de todo esto, se podría recuperar una condición subjetiva tradicional histórica que parecía extinta hace rato. Y esto en un cuarto giro tiene su importancia. Vamos a ver, vamos a estar pendientes. Aura está haciendo un seguimiento minucioso y les haremos saber. Amigos y seguidores, debemos tener presente la posibilidad, para nada imposible, de una crisis terminal, generadora de un conflicto a todos los niveles, que desemboque finalmente en un conflicto que no será solamente global, será cósmico. Y esta posibilidad por lo menos debería obligarnos a tomar conciencia de lo que podríamos hacer para enfrentar todo esto, por lo menos para sobrevivir. Y sobre esto vamos a dar unas indicaciones en el futuro. Este servidor y ahora Palermo nos estamos preparando para darlas. Ahora bien, mucha gente se pregunta si es posible hacer algo en el campo de la política, de todos modos. Algunos insisten en que al sistema se le podría cambiar desde adentro si surgiese un verdadero partido antisistema. Bueno, aquí lo primero que habría que preguntarse si a ese partido se le permitiría participar en elecciones y luego gobernar si ganase las elecciones. Bueno, lo primero es que difícilmente se le permitiría ganar, porque allí es donde se activaría desde todos los poderes todo el sistema complejo de fraude, que ya conocemos cómo actúa y que comienza a actuar mucho tiempo antes de que ocurran las elecciones mismas y el conteo y la totalización de los votos. Ya sabemos, ya conocemos esta historia. Pero suponiendo que aún ganasen, algo así como un milagro, simple y llanamente no los dejarían gobernar. Se activaría una operación de saboteo y de paralización, una operación de caos a cada paso de ese gobierno. Y esto porque aún conquistando el poder ejecutivo e incluso conquistando también al legislativo, quedaría intacto todo el deep state implantado en el Estado, profundamente implantado, que es el que domina la verdadera maquinaria, la maquinaria funcionarial, burocrática, institucional, clientelar, la red de parásitos, mutualistas y comensalistas. Eh, Toda esa red se activaría para impedir cualquier cambio realmente importante que implique un cambio en el mismo estado. Y créanme, los métodos para llevar a cabo esto son múltiples y siniestros. Ahora bien, frente a esto que acabo de describir, de todos modos se argumenta que la operación antisistema no debería ser solamente política, debería ser paralela a una verdadera operación insurreccional en otros ámbitos. Lo que pasa es que en este caso, toda conexión entre los distintos ámbitos presentaría puntos débiles,
por donde podría infiltrarse la inteligencia del Estado, y esto lo podría hacer fácilmente. Sin embargo, hay algo que sí puede hacerse, y es la preparación con paciencia y conciencia para aprovechar el momento oportuno, porque ese momento sí podría presentarse. Si el caos se sale de su cauce mágico, sin duda alguna se presentarían oportunidades. Y en lo que se debe tener claridad es que para que una insurrección pudiese vencer en las circunstancias actuales de dominio amplio por parte del globalismo, eso solo podría pasar si ocurriese a su vez un conflicto superior, a una escala superior, extendida, siempre y cuando ese conflicto evolucione hacia posiciones favorables que alteren de alguna forma la correlación de fuerzas y permitan condiciones propicias en ciertos ámbitos locales. Bien, de todos modos, el tema de la imposibilidad de cambiar al sistema desde adentro es bueno que sea discutido y precisado, porque hay unos impedimentos que se podrían considerar como estructurales, que es bueno tenerlos claros. A ver, ¿cuáles son esos impedimentos? El primero es que no se trata de cambiar gobiernos, se trata de cambiar al Estado. Y para eso fue creado el Deep State, para prevenir esa posibilidad. Pero el principal factor de prevención está en el mismo sistema democrático que se ha implantado, que ya sabemos que no es democrático, es una farsa. Y no habrá forma de corregir esto hasta que entendamos que no puede haber democracia si no se cumplen dos condiciones. La condición principal, la sine qua non, para que haya democracia es que no haya concentración de riqueza. Está el caso extremo, pero común, de que el 10% de la población detiene el 90% de la riqueza. Y ese 90% de riqueza es poder en una sociedad materialista. Y se trata de un poder que no es elegible, porque se impone por su propia fuerza y por la debilidad del resto de la sociedad. Es que sin sociedad debilitada jamás hubiese sido posible esa concentración de riqueza. 2. Que el Estado sea realmente independiente y soberano. No debe ser protectorado, provincia o colonia, porque lo que entonces vamos a tener es a gobernantes que no responden directamente al interés nacional. Y esta, señores, no es una situación del pasado. Esta es la situación presente que se ha creado en casi todos los países del mundo al imponerse el globalismo. Y no repetiré de nuevo las razones, porque las he explicado en forma abundante, súper abundante en todos mis videos. Amigos, si no se dan estas condiciones, olvídense de luchar por autoridades electorales independientes. No existe independencia política si hay concentración de poder o no hay soberanía. Olvídense de esa falsa dialéctica entre voto manual, voto electrónico. ¿De qué sirve si todos los candidatos son del sistema y los opositores son falsos, aunque chillen fraude, que es una operación más para acumular credibilidad? Bueno, para concluir voy a retomar el tema del gatekeeping, pero aplicado a la derecha política. Este tema se ha vuelto urgente. Quería postergarlo a la espera de ciertos eventos electorales, pero veo que no voy a poder esperar, sobre todo por lo que veo que está pasando con los partidos de centro derecha en Italia y sobre todo con el partido Vox en España. A este partido lo he seguido con atención desde el principio, desde los tiempos cuando Alejo Vidal Cuadras, el físico y político, fue su presidente por un tiempo. Y aunque este partido no me convenció nunca al 100%, ningún partido lo hace, me parecía un partido interesante. Lo que pasa es que en aquella época, en 2015, yo mismo no estaba tan claro como estoy ahora. Mi posición actual no es la de aquel entonces. Comprender ciertas cosas me llevó tiempo,
comprender que la Unión Europea, el euro y la OTAN eran construcciones acabadas del globalismo y su agenda de orden único mundial, me llevó un buen tiempo. Comenzar a comprender lo que es realmente el globalismo no fue una iluminación repentina, fue algo que logré trabajosamente. Y todavía ando en eso de descubrir y juntar piezas, porque se trata de una construcción que lo abarca todo. Es una construcción realmente cósmica, incluso teológica, más religiosa que ideológica. Es una construcción totalitaria. Bueno, antes que nada, uno debe estar en desacuerdo con la demonización de Vox. Esta es una operación mediática, comunicacional, es una operación psicológica, porque es ridículo tachar a Vox de partido extremista. A ver, Vox es un partido que no busca la salida de la Unión Europea, solo desea reformarla. Y cualquiera que desee permanecer dentro de una organización que fue concebida para acabar con la soberanía de los países, ese no es ningún nacionalista, eso no significa ser nacionalista. Punto. Vox desea que la Unión Europea se cambie de disfraz para que parezca otra cosa. Esto es lo ridículo. Segundo, Vox no busca salirse del euro, que es el instrumento de máxima opresión de la Unión Europea. El instrumento que impide que una nación tome las medidas necesarias para defender la economía de sus habitantes, no la del mercado global. El euro en un país como España actúa como una moneda permanentemente sobrevaluada. Por lo tanto, al país, para ser competitivo en el mercado internacional, le toca ir a una devaluación interna, que ya he explicado lo que significa. Significa depresión de los sueldos, liberalización del mercado laboral para favorecer el empleo temporal sobre el empleo fijo, y sobre todo significa el desmontaje del estado de bienestar social vía austeridad y privatización. Y esto es ser nacionalista, soberanista. No, señores, esto es neoliberalismo globalista que privilegia al capital sobre el trabajo. Es el triunfo del mercado, del dios mercado, sobre el Estado, vía privatización del Estado. Esto significa que el mercado global debe significar Estado global. Esto ya lo he explicado y esto es Vox, al no mencionar por ningún lado el abandono del euro como moneda, que es lo estructural, es lo que determina todo. Por lo tanto, esas medidas que anuncian para ayudar a la clase trabajadora son un engaño, porque si las aplicasen, el país quedaría fuera del mercado global, al no poder compensar la sobrevaluación permanente de la moneda con una reducción de los costos del trabajo y de la seguridad social. Esto es todo, y todo lo demás son cuentos de camino. De paso, Vox tampoco quiere salirse de la OTAN. Esto significa que desean permanecer fieles al atlantismo angloamericano, que es el basamento geopolítico del globalismo, y su determinación por imponer un orden mundial único, unilateral, que lo que desea es un mundo sin fronteras, que lejos de ser un mundo libre, es un mundo sin naciones, una cárcel única global de la cual nadie podrá escapar. Esto es lo que significa permanecer fieles al mandato de la OTAN, que es mucho más que una organización militar. Y esto es lo que desea Vox, un partido que se vende como nacionalista, soberanista, España primero, la agenda España. Hágame el favor. Esto es lo ridículo de la demonización de Vox. Y esto es lo ridículo de Vox. Vox solo es un partido que es soberanista, nacionalista, lo justo, justito para no incomodar a la parte sensible del globalismo unilateral atlantista, cuyas construcciones de sometimiento máximo en Europa son precisamente
la Unión Europea, el euro y la OTAN, verdaderos campos de concentración contra todo lo que es libertad y soberanía. Así que definir a este partido, dispuesto a mantener y sostener toda la estructura fundamental del sistema de poderes en Europa, definirlo como un partido de ultraderecha, es como para orinarse de la risa. La sola idea de ubicar a este partido neoliberal en la ultraderecha o en el fascismo es un disparate, como lo es definir a sus seguidores como fachas cavernícolas, lo cual también es otro chiste, aunque con significado siniestro, algo que me preocupa seriamente, porque a su vez el seguidor de Vox no se queda atrás y ve comunistas y chavistas por todas partes. Y esta polarización en un país balcanizado como España, con el pasado que tiene, es muy alarmante. Señores, el programa de Vox ha sido cuidadosamente diseñado para incautar masa malhumorada y pastorearla cuidadosamente hacia el sistema partitocrático, sin afectar ninguna construcción internacional de la geopolítica globalista y su dirección atlantista. La intención de partidos como Vox, la Lega de Salvini, el nuevo partido Paquete de Le Pen, Fratelli d'Italia de Meloni, etc., la verdadera meta de estos partidos es la de superar el cerco sanitario que el sistema micropolítico europeo ha impuesto sobre ellos como parte supranacional de una operación de gatekeeping que ya se ha vuelto global. Fíjense que se trata de un cerco bien particular, porque no impide que estos partidos gobiernen a nivel regional y municipal, e incluso nacional en el caso de Hungría, circunstancia que asombrosamente nunca despierta la menor sospecha en ninguno de sus seguidores. Y ante esto me quito el sombrero ante la habilidad del ecosistema de poderes de no cerrar los mal llamados espacios democráticos, de forma que se pueda incorporar a estos partidos al reparto de los recursos públicos nacionales y europeos sin que esto se vea como una asimilación al sistema, a un sistema que no es otra cosa que un sistema de negocios que siempre es un ganar-ganar para la plutocracia que lo rige, más aún cuando estos supuestos opositores colaboran en la legitimación de las instituciones al exhibirse en la vitrina zoológica de la falsa democracia liberal, sin crear la menor astilla en el cristal de la vitrina, más bien abrillantándola. Y de paso, sin mostrar la menor intención de cambiar lo primero que se debería cambiar, que no es a los gobiernos, es a los estados. Porque de paso, también, estos partidos no denuncian la privatización de los estados, que es la verdadera obra cumplida por el globalismo para dominar las sociedades. Estos partidos no denuncian la privatización del Estado, no denuncian la concentración de la riqueza en pocas manos, que es el verdadero mal que impide la democracia. No denuncian que la precarización de la sociedad no es la determinación temporal de los políticos que han gobernado, sino la determinación final de unos poderes globalizados que han secuestrado a todos los estados. En otras palabras, no denuncian al Deep State en forma completa. Lo hacen como lo hace Donald Trump, que expone el pantano, pero se le olvida decir que ese pantano no existiría sin la necesaria complicidad del Partido Republicano. En otras palabras, estos partidos sí son conservadores, porque al decir que los males que sufrimos son culpa de malos gobiernos y no de gobiernos del mal, como dice Aura siempre. Por lo tanto, estos partidos son conservadores, conservadores de lo que justamente habría que cambiar en forma y fondo para evitar la maldición del gato pardo, esa que dice que todo debe cambiar para que todo siga igual. Y este es el mecanismo que aplican estos partidos de derecha. Un mecanismo que culpa a los perros pastores, pero no a los pastores y mucho menos a los dueños de las tierras de pastoreo. El partido Vox es como si alguien se acercara a la oveja y le dijera:
tranquila, todo es culpa del perro pastor. Estos partidos, como Vox, en su mercadeo han aplicado el halago seductor al ciudadano que anda harto de la política y sus malos partidos y malos gobiernos. Pero este halago al votante estafado es ni más ni menos demagogia, que es la esencia del populismo. Y es la demagogia de siempre, pero con un nuevo empaque, que consiste en consolar a un electorado que hasta el día de ayer votaba por Aznar o Rajoy y no creo que haya avanzado mucho en cuanto a suspicacia política. Hey, a ese electorado se le debe atender, no hay duda, pero al nuclearlo todo en torno a ese centro derecha aporreado, que sigue sin entender las verdaderas causas exógenas de la decadencia nacional, al cual no se le explica que la soberanía hace tiempo fue vaciada hasta dejar solo un cascarón y que esto no se va a resolver con medidas puntuales de gobierno, con manotazos sobre la mesa, juntando los cascarones vacíos de soberanía de las mismas autonomías. Señores, a ese electorado muy mal se le sirve al convertirlo en un compartimiento, en una división desde la cual se enfrenta al supremacismo moral de izquierda con supremacismo moral de derecha. Y esta polarización, ¿a quién creen que sirve? Y esto no se hace con el fin de revivir al nacionalismo fascista, como denuncian malignamente los progresistas, tanto de la izquierda como del liberalismo. No, la función en acto es polarizante, de divide y vencerás, de fomento de la conflictividad, que exhibe las muy cuidadas torpezas, las muy elaboradas miopías de una operación desde arriba y desde afuera. Y esta operación de crispación permanente de la sociedad en un país con precedentes de guerra civil me parece algo criminal. El mensaje debería ser otro y debería exponer y explicar las causas profundas, históricas de la decadencia de España y denunciar la acción del sistema de poderes en el tiempo. Debe explicar que el electorado de derecha fue desechado en el camino por los partidos de una falsa transición y luego por los partidos de una falsa democracia. Y esto no se puede hacer mediante una mera operación de mercado electoral. Porque hay también un electorado de izquierda que también fue desechado, traicionado por los partidos de izquierda. Aquí la traición fue contra todos, contra la clase media y la clase trabajadora, contra el pequeño o mediano empresario, contra el pequeño o mediano comerciante, contra el profesional, el obrero y el campesino. Por lo tanto, el mensaje debería ser verdaderamente transversal y sobre todo de abajo hacia arriba. Debería dejar muy en claro que la bendita partitocracia española existe en cuanto instrumento intermedio, visible, de vitrina de un sistema de poderes globalizados que no corre riesgo alguno con los vaivenes de los gobiernos. Desde hace tiempo, desde mucho antes que naciera el propio Santiago Abascal, arriba, arriba, no en el nivel intermedio donde están los políticos, sino arriba, en el poder, no solo hay actores o agentes nacionales, porque hay un más arriba, donde están los dueños de las tierras de pastoreo, una plutocracia que no es nacional, que tampoco es europea. Hace tiempo esta plutocracia se volvió global y esta es la que realmente manda. Esto es lo que me gustaría escuchar de boca de todos estos partidos y sus líderes, pero siempre se quedan en el nivel intermedio, en el plano intermedio, ese del cual siempre salen las apariciones engañosas. Bueno, amigos y seguidores, es todo por hoy. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Y una vez más, infinitas gracias a los patrocinantes que colaboran con la sustentación económica de nuestro proyecto.
Y a los que quisieran ayudarnos de ahora en adelante, basta conseguir las indicaciones muy fáciles que encontrarán en el texto adjunto a este video. Mientras tanto, activen su pensamiento, cuídense a sí mismos y a los suyos, y hasta pronto.